El síndrome de Asperger es una condición dentro del espectro autista que se manifiesta como una forma distinta de procesar la información y relacionarse con el entorno. Las personas con Asperger perciben y responden al mundo de manera única, en función de cómo procesan la información sensorial y emocional. Esto se debe a diferencias específicas en el funcionamiento de su cerebro, que afectan varias áreas clave. Observemos el procesamiento sensorial. Suelen experimentar el mundo sensorial de forma más intensa o, por el contrario, más apagada. Por ejemplo, hipersensibilidad. Los sonidos pueden parecer ensordecedores, las luces demasiado brillantes o las texturas extremadamente incómodas. Algo tan simple como el roce de una etiqueta en la ropa puede resultar insoportable. Y luego hay la hiposensibilidad, y esto es que en otros casos pueden no reaccionar de inmediato a estímulos externos como el frío, el calor o el dolor, lo que puede hacer que su entorno les perciba como distantes o desconectados. Esta forma particular de sentir el mundo influye directamente en su comportamiento y reacciones, haciendo que a veces necesiten entornos más estructurados y predecibles para sentirse cómodos. Por otro lado, las conexiones neuronales están más activas en el pensamiento lógico, la memoria y la atención al detalle, y menos activas en la amígdala como respuestas emocionales hacia el entorno. Sin embargo, se hiperactivan de golpe la amígdala al sentir ansiedad social. El problema, que al haber mayor desconexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, la sensación de abrumación es mayor y con dificultad en calmarse rápido. Por eso pueden sentirse incómodos y confundidos en situaciones sociales complejas. El trabajo y desafío es equilibrar todo esto, ayudándoles a percibir las señales emocionales y sociales de los demás. Observando el patrón biológico, identificamos también el patrón subyacente o inconsciente. A nivel de patrones inconscientes familiares, hay una marca transgeneracional, un eco transgeneracional que es el deseo inconsciente del clan de que sentir es peligroso. Esto quedó grabado en esta memoria transgeneracional, generando un patrón de culpa y deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Esto en algún descendiente se manifiesta como una lealtad invisible que se traduce en un cerebro que muestra una activación diferencial, es decir, menor en áreas relacionadas con el sentir y mayor en áreas relacionadas con el pensamiento lógico y analítico. El trauma heredado se refleja en esta frase: es más seguro pensar que sentir. A nivel inconsciente, la persona puede percibir que al conectar con las emociones, corre el riesgo de sufrir como lo hicieron sus ancestros. Y esto refuerza la desconexión emocional como un mecanismo de protección para el sistema familiar. Y en este contexto, el cerebro puede adaptarse para que el pensamiento lógico predomine, como si fuera un intento de controlar un mundo emocional caótico que el clan no pudo gestionar en su momento. Es posible que las experiencias traumáticas de los ancestros, como guerras, pérdidas inesperadas, caos o violencia, hayan dejado una huella emocional y biológica que se traduce en una necesidad inconsciente en los descendientes de evitar cualquier cosa que implique desorden, caos o falta de control. Y estos acontecimientos generan una sensación de inseguridad extrema y descontrol, que puede transmitirse a través de estas memorias emocionales inconscientes o incluso mediante mecanismos epigenéticos, es decir, cambios en la expresión genética debido a experiencias extremas. El trauma vivido por el ancestro queda grabado como una advertencia inconsciente que dice: el caos destruye, solo sobrevives si todo está bajo control. En el descendiente con Asperger, este eco ancestral puede manifestarse como una necesidad extrema de control,
orden y estructura para sentirse seguros, miedo a la imprevisibilidad, la idea de que algo inesperado pueda desestabilizarlo todo, rechazo al caos, tanto en lo externo, desorden físico o ambiental, como en lo interno, emociones desbordantes o conflictos relacionales. También evitan riesgos, prefieren la lógica y la planificación sobre lo emocional y lo espontáneo. Por ejemplo, el mensaje inconsciente puede ser algo como: no me permito perder el tiempo en desorden o emociones caóticas porque el caos acabó con la seguridad de mis ancestros. Otro componente en constelaciones familiares es reconocer el excluido. Pero para comprender esto mejor, veamos ciertas diferencias. En diferentes condiciones neurológicas, como el TDAH, el TEP y el trastorno límite de la personalidad, reconocido por TLP, existe un elemento común: la exclusión. Sin embargo, la forma en que se vive y se expresa esa exclusión, ese no reconocimiento, varía significativamente en cada caso. En el TDAH, la lealtad al excluido genera una respuesta emocional más intensa, como un intento de compensar o atraer la atención que no tuvo el excluido. El cerebro busca sobresalir a través de impulsividad, hiperactividad y reacciones emocionales fuertes, como si intentara hacerse notar o validarse dentro del sistema. Y en el caso del Asperger, la lealtad al excluido tiene una respuesta opuesta. El deseo inconsciente o la lealtad al sistema familiar se manifiesta en evitar lo emocional y premiar lo racional como un mecanismo de supervivencia. Aquí lo lógico predomina porque el sistema familiar puede haber asociado las emociones con sufrimiento o peligro. En el TEP, la lealtad se vive como una repetición constante del shock traumático. La persona o incluso el sistema familiar está atrapado en la necesidad de no olvidar lo vivido, como si se buscara una resolución o una forma de reparación. En algunos casos, esta repetición puede estar ligada a un sentimiento de culpa o una necesidad de castigo. Y en el TLP, en el trastorno límite de personalidad, la lealtad al excluido está marcada por un dolor profundo de abandono, y la respuesta se caracteriza por oscilaciones extremas entre el apego y el rechazo, donde el dolor de sentirse excluido o no querido lleva a una búsqueda intensa de valoración emocional. Para concluir, a través de un procesamiento sensorial particular y un predominio del pensamiento lógico, las personas con Asperger muestran una forma de adaptarse al mundo que refleja tanto su individualidad como esos posibles ecos de la historia familiar. Desde esta perspectiva transgeneracional, podemos observar cómo traumas ancestrales asociados al caos, la inseguridad o la pérdida de control se imprimen como patrones que moldean la forma en que estas personas perciben y responden a su entorno. Este deseo de evitar el desorden, tanto emocional como físico, es una estrategia inconsciente para protegerse de los peligros que alguna vez afectaron al clan. Y aquí el reto entonces radica en reconocer y honrar estas lealtades invisibles, mientras se trabaja para construir un equilibrio entre el pensamiento lógico y la conexión emocional. Esto no solo ayuda a quienes tienen Asperger a manejar los desafíos de la vida cotidiana, sino que también abre la puerta para liberar cargas familiares, permitiendo una vida más plena y auténtica. Además de la parte transgeneracional, en terapias con personas con Asperger, los ejercicios suelen enfocarse en desarrollar habilidades sociales, regular emociones y trabajar la integración sensorial. Y se utilizan actividades como, por ejemplo, el reconocimiento de emociones con tarjetas visuales, juegos de roles para practicar interacciones sociales, técnicas de respiración y mindfulness para reducir la ansiedad,
y también estrategias de resolución de problemas para fomentar el pensamiento flexible. Y también se incorporan intereses personales para motivar el aprendizaje y se realizan ejercicios de desensibilización sensorial en un entorno controlado, ayudándoles a adaptarse mejor a estímulos y a cambios en su entorno.